Muy buenos días, amados hermanos. Seguimos estudiando, aunque sea con un poco menos desarrollo, dado el carácter devocional de estos estudios de cada mañana, el libro de los Salmos, capítulo por capítulo. Hacemos un breve repaso. Siempre vamos a repasar los últimos tres, aunque sea una breve descripción en un título o frase para así ayudar a nuestra memoria. El Salmo 27 nos presenta a David hablando con su Creador y afirmando su confianza en él. En el Salmo 28 es la afirmación de la confianza de David en su pastor, el cual escucha y responde. El Salmo 29, el último que compartimos, es un himno que ensalza el poder, la presencia, la actividad y la gloria de Dios. Y en esta oportunidad, en esta correlación, el Salmo 30 toma una dirección diferente, ya que el salmista incluye una experiencia personal para dar forma a esta escritura. Vamos a leerlo juntos. Dice así el Salmo 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Aparte de ser un salmo de alabanza y adoración, es una página autobiográfica del autor. Contiene alabanza, contiene confesión, súplica y testimonio. ¿Se puede expresar tanto en tan poco tiempo? Evidentemente esta es una muestra de que sí se puede. Por ejemplo, la oración más extensa registrada del Señor Jesús se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, en versículos 1 al 26, conocida como la oración sacerdotal. No lleva más de 3 minutos en leerla de corrido, y aún dándole el énfasis en cada punto y coma. Por lo tanto, no se trata de extensión, sino que se trata de profundidad. Creemos muchas veces que la abundancia de palabras es siempre necesaria a la hora de hablar con Dios, y no siempre es así. El Espíritu Santo intercede y no deja caer ni una sola palabra, mucho menos nuestros suspiros y silencios. A veces, menos es más. Aún estamos en el título y ya desde allí es más que interesante. Si bien queda claro que una de las razones, el haber sido librado de la muerte, pero la segunda parte del título es llamativo. Dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa. Y aquí nos perdemos un poco en la referencia histórica, porque ningún autor o comentarista se pone de acuerdo acerca de este título. ¿A qué se refirió David al decir esto? Salmo cantado en la dedicación de la casa. Bueno, existen por lo menos 5 posibles explicaciones, y cada una de ellas es valedera. Repasemos. Opción número 1. Se trata de la dedicación del lugar en el que fue edificado el templo o del altar levantado en ese sitio en la era de Ornán Jebuseo. David lo llamó la casa de Dios. Referencias bíblicas: 2 Samuel 24:18, Primera Crónicas 21 y Primera Crónicas 22:18. En segundo lugar, podría ser la dedicación de la casa propia de David, la que edificó en la nueva ciudad de Sión, 2 Samuel 5:11 y 12.
Tercera opción, podría ser que fuese cantado cuando David volvió a dedicar su propia casa al Señor, luego de que ésta había sido corrompida por su hijo Absalón con las concubinas de su padre. Cuarta opción, otros consideran que fue escrito anticipadamente para el día cuando se edificara el templo. Quinta opción, otros consideran que este salmo nada tenía que ver con la ocasión en sí, sino que fue su utilización en la purificación del templo, luego de haber sido profanado por Antíoco Epifanes, lo que le dio la razón de ser a este salmo. 5 opciones distintas. Y sea como fuera, cada una de estas razones tiene su propio peso y valor histórico. Pero lo importante en este título es que alguien entendió la importancia de dedicarle, consagrarle sería la palabra exacta, algo de que de por sí le pertenece a Dios. En primer lugar está la dedicación del lugar físico donde algo va a ser edificado. ¿Recuerdan, hermanos, aquella primera oración de dedicación y agradecimiento a Dios por la provisión de los terrenos donde finalmente se construyó el edificio de la iglesia local acá en Chipoleti? Qué tiempo emocionante y desafiante a la vez, ¿verdad? También podría ser la dedicación de nuestra propia casa, nuestro propio hogar, porque si bien, aunque en el pueblo de Israel esto no estaba legislado, y sin embargo era costumbre y buena costumbre de dedicar cada casa y cada hogar para Dios, sea donde nos toque vivir, alquilado o lugar propio. ¿Quién no oró alguna vez agradeciendo y dedicando nuestra casa, nuestro hogar, para aquel que es el dueño de todas las cosas? ¿Quién no dijo alguna vez, Señor, lo que tengo te pertenece y quiero que mi casa sea un lugar en donde tú vivas, donde tú habites, donde seas el referente constante y cercano a nuestra vida como familia y como hogar? En tercer lugar, quizás en una situación más triste aún, cuando después de estar lejos de Él volvemos a Él y entendemos que debemos consagrar nuevamente todo lo que somos y tenemos. En cuarto lugar, alguien podría aún prometer y consagrar algo que todavía no posee, pero conforme a la respuesta de Dios a esa petición, sabe lo que tiene que hacer cuando lo pedido llegue a su vida. Por último, en quinto lugar, a veces hay que rededicar aquello que alguna vez le dimos a Él y nos atrevimos a tomarlo por otro fin. Nuestros dones, talentos, bienes, posesiones, todo le pertenece a Él. Son todas aplicaciones que podemos hacer a aquel título que David le puso a este salmo. Lo recordamos una vez más, salmo cantado en la dedicación de la casa. Hecha esta salvedad con respecto al título de este salmo, no tenemos dudas del autor, ya lo dijimos antes, pero el mismo salmo lo indica, Salmo de David. Particularmente me inclino por la primera explicación, y especialmente teniendo en cuenta la dramática historia que surge de la desobediencia de David al censar al pueblo, cosa que estaba prohibida por Dios. Lean por favor después, complementando este salmo, el pasaje de Primera Crónicas 21. Y ahí se comprenderá mucho más por qué David habla en este salmo de defensa de los enemigos, habla de clamor, habla de sanidad, habla de volver a la vida, habla de la preservación de su alma, de su vida. Los versículos 1 y 3 dicen, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Esta es una oración, un principio de oración maravilloso. Cuando alguien que está pasando por un momento de afección, de problemas con relación a su salud, se da cuenta de que hubo una intervención que fue mucho más allá de lo que el hombre puede hacer o lograr. Y esa persona es librada de la garra de la muerte, porque ha salido triunfante ante una enfermedad. Muchas personas en este tiempo esperan esto, pero no lo esperan de parte de Dios.
lo esperan de parte de un sistema de salud, lo esperan del accionar de la política, lo esperan de la sabiduría humana, lo esperan de los ensayos, de las pruebas y errores que puedan hacer los científicos al respecto, pero se olvidan del dador del bien, del dador de la salud, del dador de la vida, que es Dios mismo. David nunca se olvidó de eso. Y él sabía que por cada una de las etapas que pasó en donde vio su salud afectada, ya sea por consecuencia de su pecado, ya sea porque Dios lo había permitido así en su vida, es lo que lo llevó a él a decir: Señor, te glorifico, porque habiendo estado al borde de la muerte, hiciste subir nuevamente mi alma, me diste vida para no descender a la sepultura. Ahora, esta expresión de David y los versículos 1 al 3 que hemos leído nos indican la consecuencia de lo que David estaba viviendo por el hecho de la soberbia en su corazón y por haberse apartado de lo que Dios indicaba. David había pecado contra Dios y no solamente cargaba con la disciplina en su propia vida, sino que había afectado a otros, aun a aquellos que le habían dicho: no hagas esto, David. Él lo sabe por amarga experiencia, él lo sabe. Y una vez vuelto de esa disciplina dada por Dios, una vez restaurado, él expresa en los versículos 4 y 5: canten a Jehová, ustedes sus santos, y celebren la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y esto no es un permiso para pecar deliberadamente, sino que es el reconocimiento de la misericordia de Dios. A ver, del otro lado del audio, hermanos, levantemos las manos. ¿Quién no necesitó y experimentó esta clase de perdón y esta clase de misericordia alguna vez? Cuando todo parece perderse otra vez por nuestra necedad, nuevamente la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, verso 13. Los versículos 6 y 7 son toda una confesión. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Es decir, está reconociendo el punto de su caída. En medio del favor de Dios, próspero, favorecido, afirmado por Dios, expresa: no seré jamás conmovido. El vocablo original dice: no seré jamás zarandeado. Y a partir de ahí toma las peores decisiones. En este caso, ser como las otras naciones paganas y contar el pueblo, la cantidad de personas que habitaban en el pueblo de Israel, algo prohibido por Dios, para creer que la cantidad de personas hacían al éxito de sus conquistas. El mismo hombre que en el Salmo 20 había declarado: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, hoy se estaba olvidando que su fuerza provenía del Dios de Israel y que estaba poniendo su confianza en la fuerza de su ejército. Qué gran problema tenemos cuando medimos con la vara del mundo. David era grande porque Dios es grande. Israel era grande porque Dios es grande. Y aun si alguno de nosotros, hermanos, llegásemos a algún punto de reconocimiento de propios o ajenos, nunca deberíamos perder la perspectiva, la misma que llevó al apóstol Pablo a expresar en 1 Corintios 15: Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, luego que Dios esconde su rostro en el versículo 7, que es lo mismo que perder el favor de Dios, su cuidado y protección, entonces viene el clamor, bendito clamor. Versículos 8 y 10 expresan: a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Podemos decir sin temor a equivocarnos que este es el punto más alto de cualquier caída en nuestra vida. El momento del clamor, el momento del reconocimiento ante Dios. A veces es público, muchas veces es privado, pero siempre es necesario.
Arrepentirse y volver a Dios no es una opción, es una necesidad suprema y urgente. De otra forma no podemos seguir, de otra forma no se puede vivir. Sin arrepentimiento no hay plenitud, sin volver a Dios no hay paz, porque el Señor ha escondido su rostro. Y evidentemente Dios escuchó ese clamor profundo y sincero. Evidentemente Dios perdonó a David, ya que los últimos versículos 11 y 12 expresan con pinceladas de palabras los contrastes de su experiencia renovada. Señor, cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Donde había lamento, ahora hay baile. Donde había vestidura de dolor, ahora hay alegría. Donde había silencio, ahora hay canciones y reconocimiento. Donde había poca expectativa de vida, ahora hay una eterna alabanza. Bienaventurados los restaurados, porque ellos darán testimonio de la misericordia y la paciencia de Dios. Y aunque esta frase no está en la Biblia, no está lejos del sentir de la enseñanza de la Biblia. Queridos hermanos, apreciemos la nueva oportunidad que el Señor nos ha brindado para volver a Él. Aprendamos de los errores ajenos para nunca repetirlos. Y animemos a los que necesitan volver a Dios a hacerlo más que pronto. Este salmo finalmente podemos definirlo como un memorial a Dios, un recordatorio a Dios. Se ha levantado con palabras y poesía, un lugar hacia donde podemos mirar cuando necesitemos del favor, la gracia y la misericordia de Dios. Muchos años después de este hecho, tendría forma de cruz, pero esa es otra historia digna de recordar. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este nuevo día que Él nos ha concedido. Y que siempre recordemos que hubo un punto en nuestra vida en donde el favor, la gracia y la misericordia de Dios fue una realidad para nosotros. Porque nosotros no podíamos cambiar nuestra condición, pero Dios sí podía hacerlo. Y cuando nos arrepentimos, Él lo hizo, Él lo hace. Que el Señor les bendiga.